La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Estamos haciendo un recorrido por las ideas de la filosofía estoica, que lejos de ser una filosofía colgada de las nubes, volada y medio New Ager, es una filosofía muy concreta. Es una filosofía que existió desde más o menos del 300 a.C. hasta que los cristianos fueron disolviendo las distintas escuelas de pensamiento griego. Sin embargo, el estoicismo proliferó dentro del mundo romano y se metió en los tuétanos del cristianismo. Hemos hablado que el estoicismo es una postura ante la vida que la vemos también repetida, por ejemplo, en el budismo, hemos hablado en la última ocasión, y también en muchos de los posicionamientos cristianos mismos. Así que con esto quiero decir que el estoicismo nos propone una manera de vivir que evita el sufrimiento, al mismo estilo que el budismo. Y usted dirá, sí, pero el budismo tiene práctica, ¿viste? La meditación, que te miras la punta de la nariz y todo. El estoicismo, que es una filosofía. La filosofía son palabras, ¿viste? No. En eso, Silvando Silva, tengo que contradecirlo. La filosofía estoica es para los estoicos básicamente ethos, ¿no? Práctica, aplicación práctica. Entonces, hemos hablado en la vez anterior que bajo la perspectiva estoica hay un logos espermáticos, hay una esencia que lo genera todo y que tiene como si fuera el código de la vida, ¿no? Que tiene que nos puede contar la historia de cómo son las cosas verdaderamente, una especie de cosa así. Y que la forma de captar, de poder afinar el oído para escuchar este logos es la razón. Pero no la razón al estilo de, por ejemplo, la razón en contra del sentimiento o la razón como la ciencia de hoy en día, la lógica. No, va más allá de eso. Ellos proponen una prosoqué o nunca sé dónde van los acentos en el griego, pero póngale prosoqué o prosoque, yo creo que es prosoqué, que es una vigilancia, ¿no? Como los antiguos cristianos se hacían llamar los padres népticos, ¿no? La nepsis
era justamente el estar atento. Es la famosa advertencia amorosa de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Es la actitud de Sakshi, de testigo del Vedanta Advaita. Es la actitud del Zen, de estar alerta, ¿no? Esa mente de principiante que se dice en el Zen. Bueno, todo esto es lo mismo que el prosoqué de los estoicos. Y esto es lo que vamos a ir recorriendo, y es importante, creo yo, porque este método es un método muy ligado a nuestra cultura. Así que los estoicos consideraban que se podía participar de esa esencia, ¿no? de ese equilibrio de la naturaleza. Es como cuando los taoístas hablan del Tao y dicen que se puede fluir con el Tao, o los hindúes hablan del Dharma y se puede fluir con el Dharma a través de afinarse con el propio Swadharma, con mi propia inclinación natural, ¿no? La que me toca a mí como miembro de una gran orquesta que está compuesta por todos los seres vivos, ¿no? Entonces, esa participación que también la heredaban de los platónicos, luego la tuvieron los neoplatónicos con Plotino también, esta idea de participo, me conecto con, ¿no? Como el cristianismo diría, escucho la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es el logos, ese es el logos espermáticos. Entonces decían los estoicos, ya para retomar de donde lo dejamos, Dios está dentro de nosotros, y la actitud, digo yo, ¿no?, de Sakshi, de testigo, es la forma de verlo. Es la forma que tenemos de escuchar o de ver a ese Dios. ¿Por qué? Porque para los estoicos y para los budistas, y no vamos a repetir, pero básicamente para todos, el pensamiento discursivo, es decir, es esa especie de habladuría mental, esa especie de cosa que se repite en la cabeza sin parar, de esto hice ayer y no, porque no, yo debería haberle dicho a fulano que tal cosa, pero al final yo quiero que, no, mejor, no, yo ya sé lo que le voy a decir que tal cosa, porque cuando me diga que eso es lo que impide ver la realidad, el aletheia, la verdad, tal como es. Son los pensamientos los que impiden, que me mantienen fijos al alma, a la psique, y me mantienen fijo al soma, al cuerpo, demasiado atento a eso. La idea es voltear la mirada hacia el hegemonicón, el espíritu, y conectarme con ello, ¿no? Entonces, Dios está dentro de nosotros, la actitud de Sakshi es la forma de verlo. Y vamos a ver qué nos dice en sus propias palabras Epicteto en sus disertaciones a Flavio Arriano. Dice: ¿cuál es la esencia del bien?, dice el amigo Epicteto. Es verosímil, por tanto, que donde se encuentre la esencia de la divinidad, allí también se encuentra la del bien. Nos habla de que la divinidad, el hegemonicón, el inconsciente o lo inconsciente, aquella cosa que buscamos, aquella profundidad, se encuentra como un equivalente con el bien, pero no el bien en contra del mal, ¿eh? No es el bien moral. Esto está bien hecho porque lo dice la Constitución de mi país. Esto está bien hecho porque lo dice la Biblia. No, el bien como una idea de lo más trascendente, de lo más puro, de lo más puro, de lo más puro, de lo más puro. Eso es lo que el estoico entiende por la divinidad. Es decir, como decía Shankara, Brahman, lo absoluto, lo infinito, es aquello desde lo cual las palabras retornan sin haberlo podido tocar. Eso es el bien. Los platónicos hablaban del bien, del uno, sinónimo de esto, de la divinidad. Entonces dice, ¿cuál es la esencia de la divinidad?, pregunta el amigo Epicteto. La carne, dice él, el cuerpo, el soma, de ninguna manera, dice. Un campo, de ninguna manera. La fama, de ninguna manera. La mente, la ciencia, el pensamiento correcto. Así que sencillamente busca ahí la esencia del bien. La mente, la ciencia y el pensamiento correcto. Yo lo dije con una entonación equivocada. Es la mente, la ciencia y el pensamiento correcto. Porque, ¿verdad que no la buscas en una planta? No, no la buscas en una planta. ¿Verdad que tampoco en un ser irracional? Tampoco. Entonces, si has de buscarla en el ser racional, ¿por qué sigues buscando todavía en otra parte más que en la diferencia con los seres irracionales?
Las plantas ni siquiera son capaces de servirse de las representaciones. Por eso dices que el bien no está en ellas. Entonces, ¿el bien requiere el uso de las representaciones? ¿Solo eso? Pues sí, solo es eso. Di que el bien y la felicidad y la desdicha están también en los demás seres vivos, pero en realidad no lo dices y haces bien. Pues sí, en efecto, la mayor parte de las veces disponen del uso de las representaciones. No disponen, sin embargo, de la comprensión del uso de las representaciones. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Que todos nosotros representamos a esa divinidad, a ese bien. Lo presentamos otra vez. Por ejemplo, si yo quiero pensar acerca de qué es bueno para mí, de cuál es la decisión correcta que debo tomar, o si pienso quién soy yo, me pregunto, bueno, estoy imaginándome cosas, estoy construyendo ideas, pero poca gente, dice Epicteto, se da cuenta de que está construyendo ideas. Es decir, dice, la mayoría de las veces disponen del uso de las representaciones, no disponen, sin embargo, de la comprensión. O sea, un perro siente, un perro se enfada, un perro se pone contento, pero no se da cuenta, me estoy poniendo contento, o no se da cuenta, me estoy enfadando y me enfadé por tal cosa, simplemente se enfada. Muchas personas actúan o actuamos, vamos a meternos dentro de todos también, ¿por qué no?, de esa manera. Es decir, muchos de nosotros actuamos emocionalmente, generamos pensamientos, pero no nos damos cuenta que los estamos haciendo. Entonces empezamos a generar pensamientos como no valgo, no sirvo, no puedo, esto es imposible, la vida no tiene sentido. Y cada vez le vamos dando más envergadura, los vamos engordando a estos pensamientos, con más cosas que le agregamos, más memoria de eventos que nos pasaron o les pasaron a otros. Y cuando queremos acordar, toda esa maraña nos parece verdadera. Entonces, esto se evitaría, dice Epicteto, si nosotros nos ponemos a pensar acerca del uso de las representaciones, de cómo esto ocurre. Entonces dice, es normal. Son de nacimiento servidores de otros, no primordiales ellos mismos. El asno, ahora habla de los animales, cuando nació, ¿verdad que no era primordial? No, sino que necesitábamos un lomo capaz de cargar con algo. Es decir, él está diciendo que el asno fue creado para servir al ser humano, ¿no? Pero por Zeus también necesitábamos que anduviera, por eso recibió también el servirse de las representaciones, porque de otro modo no podría andar. Es decir, sin pensamientos, sin motivaciones, el asno desea comer, desea reproducirse, desea, conseguir esta hierba, este pasto para comer, y por lo demás ahí se acaba. Muchas personas, usted sabe, funcionan así. Solamente desean esto, desean aquello, desean dinero, desean el coche, desean los zapatos, desean la cartera, desean el peinado, desean irse de viaje, pero jamás se preguntan, ¿y yo por qué deseo esto? ¿Cómo funciona este proceso del desear? ¿Por qué estoy deseando? ¿A qué me lleva este deseo? ¿Podría yo vivir sin desear o es inevitable? Ese tipo de preguntas se las hacen las personas que se preguntan acerca del preguntarse, es decir, que van un pasito más atrás, se acercan al hegemonicón y desde el hegemonicón miran lo más neutralmente posible a la psique, al alma, a la mente. Si usted solo vive en la mente, como dice ese salmo, creo que es el 91, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, tú que has hecho de mí tu roca y tu refugio. Es decir, si uno se posiciona en ese Brahman, en ese espíritu, en ese Tao, en ese suñatá budista, en ese vacío, en ese hegemonicón estoico, mira a la mente desde lejos y tiene una perspectiva distinta. Si usted se sube a una montaña, ve claramente todo el valle. Pero si usted está en el medio del valle, quizá un árbol no le deje ver el bosque. Entonces dice, pues si de algún modo hubiera recibido además esa mula, ese asno, la comprensión del uso de las representaciones, sería evidente también que de acuerdo con la razón,
ya no nos estaría subordinado ni nos ofrecería estas utilidades, sino que sería igual y semejante a nosotros. Los estoicos valoraban mucho a las personas, al ser humano, porque decían es el único que razona. Y la razón, esta capacidad de pensar acerca de lo que siento, pensar acerca de lo que pienso, ¿no? Reflexionar, era para ellos la clave, era lo valioso, esa toma de distancia, que muchos de nuestros problemas vienen de meternos demasiado en las cosas hasta que se vuelven una realidad de la cual no podemos salir. Entonces, lograr salir y mirar la cosa desde fuera, pero no un mirar, la prosoqué no es un mirar pensando, no es una especie de, ahora veo claramente, lo que estaba pensando antes estaba mal, ahora lo que debo hacer, no. Es la advertencia amorosa de San Juan de la Cruz, es la actitud de Sakshi, de testigo hindú, es un observar sin intervenir, sin forzar, sin buscar, solamente es un posicionarse en el silencio. Entonces, desde ahí se ve claramente. El ser humano, dicen los estoicos, tiene esa capacidad. Muchos seres humanos no la conocen, no la usan y se comportan como asnos, como cualquier animal que solamente es sapiens, o sea, solamente piensa, pero no sapiens sapiens, no piensa que piensa. Por tanto, no quieres buscar, dice, la esencia del bien, ya que no está ninguno de los otros seres allí donde estás dispuesto a afirmar que está el bien. Entonces, ¿qué dice? ¿No son también ellos obra de la divinidad? Lo son, pero no son primordiales ni partes de la divinidad. Mientras que tú eres primordial, tú eres una chispa divina, tienes en ti mismo una parte de ella. Está diciendo esto, que la abeja, la mosca, la planta son maravillosos, son expresiones de esa totalidad, pero carecen de ese elemento que el ser humano sí tiene, que es la capacidad de tomar esa pequeñita distancia. Entonces, ¿por qué no reconoces tu parentesco? Es decir, ¿por qué no te das cuenta que no sos una planta? ¿Por qué seguís insistiendo en querer ser solo Sige y Soma, mente y cuerpo? ¿Por qué no ves que podés tener esa otra dimensión de silencio, si sos humano? ¿Por qué no sabes de dónde procedes?, pregunta Epícteto. ¿No quieres recordar cuando comes quién eres al comer y a quién alimentas? Es decir, no solo como, sino que sé que como, ¿no? Observo que como, descubro cómo como. Eso es humano. En cambio, comer no es humano. Comer lo hace cualquier animal, planta, cualquier ser vivo puede comer, pero no darse cuenta que come. Al tener trato amoroso, ¿quién eres al hacerlo? Es decir, estás teniendo sexo, haciendo el amor. ¿Quién eres? ¿Por qué lo haces? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa cuando lo haces? Cuando estás en compañía, cuando te entrenas, haciendo ejercicio, cuando charlas, ¿no sabes que alimentas a la divinidad, que entrenas a la divinidad? Esto también lo dice los evangelios cristianos, que dicen, justamente es la misma filosofía, que dicen, ¿no sabes acaso que el cuerpo es el reservorio del espíritu, ¿no? Ahí habita el espíritu. Por lo tanto, mira lo que haces con tu cuerpo, que estás mancillando a tu espíritu. Traducido quiere decir, fíjate qué tipo de vida llevas. Si llevas una vida donde solo haces el amor, comes, entrenas, trabajas, duermes, te bañas y nada más, estás viviendo en tu alma y en tu cuerpo, pero no en tu espíritu. En cambio, si te planteas, ¿quién come? ¿Quién duerme? ¿Por qué como? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Hasta cuándo va a ser esto así? ¿Qué se esperará de mí? Es decir, todo una especie de salirme un poquito más y mirarlo de fuera, eso me va a llevar a morar al amparo del Altísimo, morar en el Espíritu y respetar entonces la chispa divina. Llevas a la divinidad contigo de un lado a otro, dice Epícteto. Desdichado, critica, ¿no? Nos dice así, y no lo sabes. ¿Te parece que hablo de algo que por fuera es de plata o de oro? Lo llevas en ti mismo y no te das cuenta de que estás salpicándolo con pensamientos impuros, con acciones sucias. Es decir, estás diciendo, te estás perdiendo una oportunidad infinita. Podés tener, como dice Shankara, hasta malaka,
El fruto de la malaca lo tenés en tu mano, lo tenés ahí, no tenés que ir a buscarlo en ninguna parte. Los alquimistas decían, la piedra filosofal se encuentra en todos lados. Eres tú la piedra filosofal. O sea, empieza la obra, empieza el trabajo. No sigas viviendo una vida de animal. Comer, dormir, reproducirse y defenderse. Y en el medio de todo, divertirse, ¿no? Eso es una vida de animal, eso hacen los animales. Los animales juegan, los animales retosan, los animales se pelean, se enfadan, se alegran, todo lo mismo que nosotros. ¿En qué se diferencia el ser humano de un animal? En que el ser humano tiene la capacidad reflexiva, tiene la capacidad de no solo jugar, sino de preguntarse, ¿por qué juego? ¿Qué me trae este juego? Esta actividad que me está haciendo sufrir, ¿podría cambiarse? Esa capacidad reflexiva que es como un bucle, no lo tiene el animal. El animal, si sufre con algo, va a intentar evitarlo, pero no va a saber por qué. No va a entender por qué lo lleva a eso, qué lo motiva. El ser humano se pregunta, ¿fumo? ¿Por qué fumo? Quiero dejar de fumar. ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué tengo ansiedad? Eso es un ser humano. Pero hay gente que no se lo pregunta, o se lo pregunta al mínimo. ¿Por qué no puedo dejar de fumar? Y se enfada más, ¿no? Y con lo cual quizá perpetúa el círculo. Dice, ¿no te da vergüenza, dice Epícteto, pensar y hacer esas cosas ignorante de tu propia naturaleza, maldito de la divinidad? Es duro Epícteto, pero claro, él tiene que mostrar de una manera fuerte, que golpee un poco, choqueante, por dónde andamos. La filosofía para los estoicos es una terapia. Y terapia quiere decir que cumple una función. O sea, los estoicos no soportaban a aquellos que hacían filosofía tipo, vamos a reunirnos una tarde que no tenemos nada que hacer y a charlar infinitamente, como se dice, acerca de bueyes perdidos, ¿no? Acerca de cualquier cosa que entretenga. Los estoicos consideraban que todo tenía que tener un fin práctico. O sea, si haces filosofía te tiene que servir. De nada sirve, si no vamos a hablar directamente de, nos contamos cuentos y listo. Entonces ellos lo veían como una terapia, como algo que tiene que funcionar. Esto que estamos hablando te tiene que cambiar la vida. Si no te cambia la vida, no es filosofía, es cualquier otra cosa. También para ellos eran principios ascéticos, ¿no? Que eran heredados del pitagorismo normalmente y del platonismo. Los principios ascéticos significan el ascetismo. El ascetismo son prácticas interiores, son prácticas que te llevan a producir verdaderos cambios en tu interior. Nosotros conocemos como prácticas ascéticas, no sé, al ayuno, al silencio, a la peregrinación, a todo lo que implique como un esfuerzo. Y normalmente lo vemos como negativo, como, uy, el tipo ese se está poniendo un cilicio, se está dando con un látigo en la espalda mientras reza al Padre Nuestro. Eso es una asceta. O el que no come durante mucho tiempo, no bebe agua, o como ese asceta famoso de la primera época cristiana que vivía arriba de una columna, como de 10 metros de altura, y se pasó años sin bajar. Y eso nos parece que es un asceta, o el asceta hindú, que no se corta nunca las uñas, o que se la pasa con un brazo arriba hasta que el brazo se le echa a perder y se le seca y no lo puede bajar nunca más. Eso es ascetismo también, pero los griegos en este sentido se referían a algo más sutil, a una especie de trabajo interior duro, arduo, ¿no? Que requiere disciplina. Entonces, con esta meta de la filosofía como una terapia, buscaban tres fines. Uno era la ataraxia, que es la serenidad, ¿no? Estar en perfecta tranquilidad. Es el shanta de los hindúes, la paz, shanti, shanta, ¿no? Es una especie de ananda, de bienaventuranza, de tranquilidad. Ataraxia significa que estás en paz, que estás sereno, que te pase lo que te pase. Te dicen, por ejemplo, señor, tenemos que informarle que su casa se ha incendiado hace 20 minutos, no quedó nada. Y usted responde, no hay ningún problema, yo soy estoico, no le conté, no me importa. Pero no quedó nada, se le quemó todo, no tiene dónde vivir. No hay problema, yo estoy más sereno que un lago tranquilo, soy estoico.
Bueno, eso es la ataraxia. Imagínese esa posibilidad de vivir con suma calma. Que pase lo que pase, usted lo traduce, porque por eso utiliza la razón, lo traduce para no engancharse con el alma, no engancharse con el cuerpo, aunque sigan pasando cosas en su cuerpo, fíjese cómo se le quema su casa, y sigan pasando cosas en su alma. Usted se puede inquietar, pero enseguida usted se refugia en el hegemonicón, en el espíritu, y lo ve desde ahí. Entonces relativiza. La autarquía, que es la famosa autarquía. ¿Qué es la autarquía? Es lo que los hindúes llaman en el Tantra el swechachara, o lo que Aleister Crowley llamaba haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, haz tu voluntad. O lo que San Pablo de Tarso llamaba San Agustín, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Entonces es como swechachara significa el achara, la disciplina de swa, icha. Swa es propio, icha, voluntad. Es la disciplina de seguir la voluntad propia, de hacer lo que quiero. Pero ahí hay que hacer una diferencia. Aleister Crowley decía esto de do what you will, es decir, haz lo que desees, lo que quieras. Pero ese quieras no hace referencia a un yo, hace referencia al sí mismo. El verdadero mago, para Aleister Crowley, por ejemplo, de la magia del caos, el verdadero mago no es el que, porque se define a veces la magia como provocar cambios en la naturaleza a través de ciertas actividades rituales que uno haga, ¿no? Que mi voluntad se cumpla en la naturaleza. Por ejemplo, quiero que me quiera fulanita, quiero que se cure fulano, quiero que venga dinero. Esa sería mi voluntad. Pero si yo a la B de voluntad, la V, la B corta, la pongo en mayúscula, como la voluntad de Dios, ese es el verdadero mago. Ese sería el mago que lo que él quiere es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, lo que está sucediendo va en consonancia con mi voluntad, porque ahora mi voluntad es la voluntad de aquello infinitamente grande que está produciendo todo lo que se produce. Por lo tanto, es cierto que cada vez que yo deseo algo ocurre, pero sencillamente porque ahora el que desea algo en mí es él, es la totalidad. Entonces, esa es la idea de autarquía, de libertad, ¿no? Una libertad que es la libertad de hago lo que quiero, ¿no? Nada me limita, sencillamente porque todo lo que ocurre es lo que quiero. Me meten preso, es lo que yo quiero, porque estoy identificado con lo absoluto, con Dios, con la totalidad. Me asaltan, es lo que quiero. Es lo que yo como totalidad quiero. Si yo me identifico con Pablo Veloso, no quiero que me asalten. Pero si yo me identifico con Brahman, con Hegemonicón, con el Logos que crea todo el movimiento de esta vida, es lo que yo estoy queriendo. Por lo tanto, que trae problemas al soma, que no sé, me dieron un puñetazo, sí. ¿Duele? Sí. Que trae problemas a la psique, es decir, me obliga a pensar cómo hacer para vivir sin ese dinero que me robaron. Y sí, también. Pero yo soy el que está queriendo todo esto. Por lo tanto, todo esto no está en contra de mi voluntad. De la misma forma que alguien que escala una montaña va a tener problemas en su soma, se va a cansar, se puede golpear, se puede lastimar y va a tener problemas en su psique, en su mente. Es decir, se va a cansar, se va a complicar, va a tener que resolver, pero es lo que quería y lo va a hacer contento porque es lo que quiere, nadie lo obligó. Bueno, imagínese que usted extienda esto no a su propia hechura, sino a la hechura de todos hacia usted también. Entonces, aunque suene como una locura, el estoico vive, y el budista y cualquiera, el cristiano entregado a Dios, lo que están haciendo es decir, todo lo que ocurra es lo que yo quiero. Por lo tanto, no hay nada de lo que ocurra que pueda ir en contra de lo que yo quiero. Por lo tanto, eso de la vida es sufrimiento porque deseo, ¿no? Deseo que las cosas sean como yo quiero. Si ahora ese deseo es un deseo con D mayúscula, todo lo que ocurra va a ir en consonancia con mi deseo. Por lo tanto, el primer paso, la vida es sufrimiento, desaparece. Entonces, la forma de eliminar el deseo, que es la causa del sufrimiento, es el octuple sendero, es decir, la toma de conciencia
de que yo soy el que provoca todo lo que existe, ¿no? Ese ser hegemonicón, lo inconsciente colectivo, lo que uno quiera, eso es yo. El tercer punto es apateia, imperturbabilidad, samarrasa le dicen los hindúes. Rasa, sentimiento, modalidad, y sama quiere decir igual, equilibrado. Entonces estoy con un estado de ánimo ecuánime, se diría, imperturbable. O sea que mi estado de ánimo no se ve afectado porque normalmente la psique, el alma, la mente, se va a ver afectada en tanto yo crea que solo existe el mundo de la psique y del soma. Pero si yo me refugio, vivo, desde el hegemonicón, cualquier cosa que pasa en la psique la relativizo y me parece una tontería enseguida. Que alguien me insultó, me río. Que alguien, como digo, me robó, me lastimó, empiezo a desmenuzarlo, como ya veremos que se hace, y todo se relativiza. Por lo tanto, la psique empieza a estar en mayor calma, la mente. Así que son 3 metas. Llegar a la serenidad total, ¿no? Estar tranquilo siempre, libre, o sea, nada me ata, nada me complica, nada me fastidia, nada es un problema, e imperturbable, ¿no? Entonces, dice Epicteto en sus disertaciones a Flavio Josefo, dice, Flavio Josefo no, Flavio Arriano, Josefo era el de la historia de los judíos. Dice, uno que posea esta paz, fíjese, la paz de la que estamos hablando, una que no te la conmueve nada, fíjese si no estamos hablando de algo importante, promulgada no por el César, dice entre paréntesis, ¿cómo en efecto iba a poder él promulgarla? Es decir, no es la pax romana, una paz impuesta. A partir de ahora, decía el César, a partir de este momento en todo el territorio romano se establece la pax romana. Nadie tiene que pelearse con nadie y todos estar contentos, porque si no, los matamos. Eso no podría suceder, no sucede de esa manera. De la misma forma que usted no puede autoimponerse una paz. Tiene que ser una paz que nazca de otro lado. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa. Ahí vamos. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así vemos entonces que esta paz no te la puede dar nadie, no te la puede promulgar ningún César, no te la puede dar ningún gurú, no te la puede aportar ningún libro que leas. Es algo que proviene de otro lado. ¿De qué lado proviene esto? Dice, uno que posea esta paz promulgada no por el César, él aclara, sino promulgada por la divinidad, por medio de la razón. Es decir, cuando usted razona, reflexiona, se plantea cosas, ¿no? Y más todavía, más que andar pensando en por qué hice y qué, llega un punto que usted simplemente entra en silencio, lo que llamamos la contemplación. Usted se sitúa y no una contemplación de solo estar sentado. El estoico no le gustaba esta idea de que nos tenemos que ir a la montaña. No tenían esta idea monacal. Tenían esta idea de inserción y que las 24 horas podían ser así. Que usted podía tener un despegue de la psique y del soma hacia el hegemonicón y desde ahí mirar todo, pero en el mercado, en lo cotidiano. Entonces dice, ¿no le bastará cuando esté solo con observar y meditar? Ahora, dice, como si hablara el estoico, ahora ningún mal puede sucederme. Para mí no hay bandidos, para mí no hay terremotos. Todo está lleno de paz, de serenidad. Cualquier camino, cualquier ciudad, cualquier compañero de viaje, vecino, socio, es inocuo. Otro a quien le corresponde me proporciona el alimento. Ese otro me proporciona el vestido. Ese otro me dio los sentidos. Ese otro me dio las presunciones. Cuando no me proporcione lo necesario, toca la retirada. Abre la puerta, que sería la muerte, y te dice, ven. ¿A dónde? A ningún lugar terrible, sino a aquel de donde procedes, de donde los seres queridos y emparentados contigo, a los elementos. Cuando había en ti
de fuego, ir al fuego. Cuanto había de ti de terreno, de tierra, a lo terreno. Cuanto de aéreo, al aire. Cuanto de acuático, a lo acuático. No hay Hades, o sea, mundo de los muertos, ni Aqueronte, ¿no? Ni Cosito, ni Piriflegetonte, que eran ríos del submundo, sino que todo está lleno de dioses y genios. Es decir, te está diciendo, cuando tomas esta actitud, ¿qué hace falta para tomar esta actitud? Dice, solamente cuando estés solo bastará con observar y meditar. Al principio es cuando estés solo. Cuando usted esté en tranquilidad, se sume en estas reflexiones, se toma un momento, ya sea la meditación o ya sea mientras pasea, para pensar estas cosas, así como las planteamos, que ya veremos el método más estricto, pero así en general es como mirar las cosas desde lejos. Entonces cuando eso pasa, fíjese, ningún mal puede sucederme, uno descubre, no hay bandidos, no hay terremotos, todo está lleno de paz, de serenidad. Cualquier camino me da igual, cualquier ciudad me da igual, cualquier compañero de viaje, vecino, socio, todo es inocuo. O sea, nada me afecta. Uno me proporciona alimento, ¿no? Por ejemplo, no sé, trabajo de algo y me dan un dinero. Ese otro más, me da vestido. Este otro me dio los sentidos. Este otro me dio las presunciones, ¿no? Como Dios o todos sus aspectos. Y después llega un momento que te morís. Dios te dice, metafóricamente, ven. ¿A dónde? Dice, no te preocupes. El cuerpo se disuelve, la mente se disuelve, todo vuelve a su lugar y no hay ni Cosito ni Aqueronte. Es decir, no es que te vas a encontrar con un lugar donde te pueden torturar. Los griegos pensaban que estaba un lago, si bebías de esas aguas te olvidabas de todo y que podías ir al Hades, en algunos lugares te disolvías y quedabas en el olvido, en otro ibas al cielo, a los campos elíseos. No hay todo eso, dicen los estoicos, que justamente están en contra de todas estas imaginaciones excesivas. Todo está lleno, dicen, ¿dónde estaba? Todo está lleno de dioses y genios. Es decir, todo está lleno hasta el borde de arquetipos, de energías, ¿no? No te enganches en tonterías propias de la psique de, uy, ¿qué me pasará? Ahora me torturarán. No. Todo está rebosante de energías, de logos, de Dios. Quien pueda pensar estas cosas, dice Epicteto, y vea el sol, la luna y las estrellas y disfrute de la tierra y del mar, ¿se encuentra solo? No más que sin ayuda. ¿Entonces qué? ¿Y si me ataca alguien cuando estoy solo y me degüella? Bobo, dice Epicteto, no a ti, sino a tu cuerpecito. Entonces, él está diciendo, cuando tenés esta actitud, nada te da miedo. ¿A qué le vas a tener miedo? ¿Estás solo y viene un loco y te degüella? Degüella tu cuerpo. Tu psique, tu alma se irá disolviendo, el aire y al aire, el fuego al fuego, y tu hegemonicón, el espíritu, es eterno. Y no es ni tuyo ni mío, es eterno. Todo está lleno hasta el borde de esa trascendencia, de esa profundidad, de ese logos espermáticos que está en todas partes, de ese Dios, diría un cristiano. Entonces no te preocupes por nada, ¿no? Y ahora veremos poco a poco este método. Dice, los estoicos heredaron la asquesis, o sea, la ascética, la ascesis, los ejercicios interiores. Así se llama, a eso hace referencia la ascesis. Ejercicios interiores que llevaban a la paz interior. Fíjese lo que dice Marco Aurelio en sus meditaciones acerca de la ascesis. Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros, ¿no? Está contando una realidad, como quien se va de vacaciones. Pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. Te está diciendo, vos te podés ir de vacaciones al Caribe. Y eso es genial, sí, pero es muy vago, muy vulgar, dice. Hay cosas más profundas. En cualquier momento te podés sentar a meditar, por ejemplo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes que si se inclina hacia ellos de inmediato consigue una tranquilidad total. Es decir,
Hay personas que ya han cultivado un poquito de esto, han meditado un poco, han hecho silencio. Por lo tanto, esas personas, dice, les es más fácil y más productivo retirarse enseguida y estar en ese estado de calma. Y denomino tranquilidad, dice el amigo Marco Aurelio, recuerde que es el emperador que aparece en la película del gladiador, el anciano que muere, y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden. Concédete, pues, sin pausa, este retiro y recupérate. ¿De qué? Recuperarse de la locura de la psique, de la mente, del alma, que da vueltas por todas partes, que habla sin parar, que nos complica la vida, de ese cuerpo que te trae dolores, cansancio, de ese soma. Retírate al hegemonicón, al espíritu. Dice, sean breves y elementales los principios que tan pronto los hayas localizado, te bastarán para recluirte en toda tu alma, en este caso usa alma como sinónimo de espíritu, y para enviarte de nuevo sin enojo a aquellas cosas de la vida ante las que te retiras. Es decir, fíjese lo que dice. Dice que uno debe irse al espíritu para encontrar esa tranquilidad y que luego va a regresar a las cosas que hace un rato te estaban molestando, porque ahora ya no te van a molestar. Es decir, te va a dar otra perspectiva. Cuando regresás renovado. Porque ¿contra quién te enojas? Pregunta. ¿Contra la ruindad de los hombres? O sea, ¿te molesta que sean ruines? Fulano es un maldito porque me hizo tal cosa, es un tipo ruin. Reconsidera este juicio. Acá ya empieza a perfilar el método que utilizan los estoicos, que es sumamente efectivo, y que toda nuestra psicología, nuestra autoayuda, todos los métodos que utilizamos y que se promueven como métodos útiles provienen de esto. Entonces dice, volvamos, dice, ¿contra quién te enojas? Supongamos, Juan, me enojo contra Juan, porque es un tipo ruin. Entonces Marco Aurelio nos dice, reconsidera este juicio. Los seres racionales han nacido el uno para el otro. La tolerancia es parte de la justicia. Sus errores son involuntarios. Es decir, ese tipo es malo porque quiere, porque te quiere hacer mal. No, es involuntario. Quizá lo trataron mal de pequeño, quizá le fue mal en la vida, quizá no vio otra cosa, ¿no? Quizá fue expuesto a ciertas situaciones que lo hicieron así. Por lo tanto, ya ves que no es que el tipo tenga algo contra vos. El tipo es así, es involuntariamente así. Quizá hasta quiere cambiar y no puede. Reconsidera también cuántos declarados ya enemigos tuyos, sospechosos u odiosos, atravesados por la lanza, están reducidos, tendidos en el suelo, a ceniza. Es decir, piensa en cuántos de esos que te caen mal ya están muertos, se murieron. Es decir, que de hecho van a desaparecer también. Modérate de una vez. Pero ¿estás molesto por el lote que se te asignó? Es decir, ¿te molesta el dinero que tienes, que es muy poco? ¿Te molesta el trabajo que te toca hacer? Rememora la disyuntiva. O una providencia o átomos. Y gracias a cuántas pruebas se ha demostrado que el mundo es como una ciudad. Pero ¿te apresarán todavía las cosas corporales? Date cuenta de que el pensamiento no se mezcla con el hálito vital que se mueve suave o violentamente una vez que se ha recuperado y comprendido su peculiar poder. Y finalmente ten presente cuánto has oído y aceptado respecto al pesar y al placer. ¿Acaso te arrastrará la vanagloria? Es decir, él va proponiendo toda una reflexión. Entonces dice, ¿te molesta el lote que se te asignó? Entonces plantea que uno que se cuestione una de las verdades que los estoicos plantean es la del determinismo, que todo está determinado, como si fuera toda una gran obra de teatro donde las cosas van pasando según el gran director lo ordena, ¿no? No un tipo que está en el cielo, sino una gran inteligencia que lo permea todo y que no tiene forma de nada. Bueno, eso maneja los hilos. Entonces, estar molesto porque me tocó este tipo de trabajo o este tipo de cosas no tiene mucho sentido cuando me doy cuenta que todo proviene de una providencia, ¿no? No de mi voluntad personal, sino de lo que ocurre. Ahí volvemos a la autarquía, la libertad. La verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiera,
sino en querer lo que suceda. Fíjese la gran diferencia. Yo soy verdaderamente libre cuando quiero exactamente lo que está pasando y no lo que yo quiero que suceda. Y dicen los estoicos que la única libertad que tenemos es la de tomar esa pequeñita decisión, la de me enfrento a lo que me pasa o acepto lo que sucede como si fuera mi propia voluntad. Esa posibilidad de reflexionar, que es lo característicamente humano y lo que nos conecta con el logos, ahí está nuestro libre albedrío. No en cambiar lo que te pasa, sino en elegir cambiar cómo reaccionás a lo que te pasa. Entonces también dice con respecto al cuerpo, te apresarán todavía las cosas corporales. O sea, si vos te das cuenta que un dolor de muela no lo podés controlar, ¿no? Enfadarte con el dolor de muelas, dice, es tonto. Todos nos enfadamos o nos sentimos mal porque nos duele una muela. Es decir, tenemos el dolor físico, pero además se le suma un dolor mental, ¿no? La psique, la mente que empieza a decir, justo me duele la muela hoy, que yo pensaba ir a la playa con el día fantástico que hace. Toda la gente en la playa y yo acá tirado con un dolor de muela y una migraña que no puedo ni abrir los ojos. Qué desastre, qué desdicha la mía. El tema es que la migraña la tenés igual, el dolor de muela lo tenés igual. Te enfades o no te enfades, lo tenés igual. Es más, cuanto más te enfades, probablemente más te dure. Entonces, quizás es más sabio, a través de la reflexión, de la razón, decir, momento, ¿para qué voy a agregarle un problema a uno que ya tengo y tener dos, si puedo tener uno solo? Cuentan los budistas que un tipo iba cruzando un bosque y un cazador, un trabajador que tenía que vender cosas del otro lado del bosque para alimentar a su familia, y una flecha perdida, como si fuera una bala perdida de un cazador, le dio en su pierna. Y el tipo empezó a quejarse de que le dolía la pierna y que le habían arruinado la vida, que ahora no iba a poder vender eso, y insultando a todo el mundo, aunque no había nadie, y que ahora se iban a morir de hambre en su familia, así que buscó unas hojas, se las puso para que le dejara de sangrar, se arrancó la flecha, se vendó como pudo y regresó caminando a su casa, refunfuñando y criticando. Al rato viene un monje budista. Y recordemos que los budistas, Buda es contemporáneo de Mahavira, el líder del movimiento Jaina. Los Jainas han tenido mucha influencia en la India, es una religión, el jainismo, que por ejemplo Gandhi tenía mucho de eso, y son muy ascéticos, muy de ejercicios de índole física, ¿no? Son los que usan una mascarilla en la boca para no tragarse un bicho por casualidad, usan una escobilla para barrer el suelo mientras caminan para no pisar ningún bicho por error y así. Y ni le hablo de las austeridades de ayunos y otras cosas que hacen. Entonces, al rato pasa por el mismo bosque un monje budista y recibe la misma flecha. Se ve que el cazador era muy torpe y estaría aprendiendo y le dio un flechazo al monje. El monje, en lugar de enfadarse y de refunfuñar y de maldecir, simplemente dio un alarido de dolor como el otro, se arrancó la flecha con más dolor y se puso unas hojas, se vendó como pudo y regresó al monasterio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el primero, además del dolor del soma, de su cuerpo, y de tener que resolver bastantes problemas a nivel psique, a nivel mente, de tener que regresar a casa, de tener que curarse y no poder hacer otras actividades que tenía que hacer, el primero, además de eso, le agregó el enfadarse, o sea, el decir, mi voluntad era ir al otro lado, mi voluntad era que se hiciera, pero no aceptó, como el segundo, que su voluntad no tenía ningún papel, ningún rol. Dicen los estoicos que si la vida es un determinismo, si ya está todo, digamos, determinado, es decir, la confluencia de situaciones van a producir unos efectos que en el 99% de los casos no va a coincidir con nuestros deseos. Entonces, deja de desear, esa es la base, deja de desear. ¿Para qué vas a desear cosas que sabes que en el 99% de los casos no se producen? Y si se producen, nunca como las pensaste. Entonces ahí es donde vemos una gran diferencia. Eso es lo que propone el estoicismo, eso es lo que propone el budismo, y todas las corrientes y tradiciones religiosas se basan en eso, en no engancharse con esas tonterías porque te suman un problema.
Vamos a escuchar un audio de cómo participar de nuestro grupo de Telegram. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Fíjese cómo aquí Marco Aurelio, a diferencia de los textos cristianos que mucha gente rechaza por apelar a Dios y decir, pero yo esto no me interesa porque esto de hacerlo por Dios y que Dios te mira, él lo plantea de una manera más terapéutica, más práctica. Entonces fíjese que decía, ¿te molesta fulano porque lo consideras un tipo ruin? Y bueno, fíjate que actúa de hecho casi involuntariamente por educación y no tanto porque sea malo, y además se va a morir. Y se mueren todo el tiempo estas personas, como tú también te mueres, así que no te preocupes, no durará para siempre. ¿Te molesta lo que te toca hacer como trabajo? Date cuenta que no depende de ti. ¿Te apresan todavía las cosas corporales? Date cuenta que el cuerpo, lo que le suceda, también es inevitable y que se puede optar por no agregarle, como dijimos con el cuento de la flecha, un problema más. Luego dice, ¿acaso te arrastrará la vanagloria? ¿Veo cuando uno dice de sí mismo, Yo soy el mejor, no hay otro como yo, ¿viste? Porque yo tengo un trabajo genial, un sueldo espectacular, viajo por el mundo, además yo toco el piano como nadie, ¿viste? eso es la vanagloria? Es decir, una gloria vana. Dirige tu mirada, dice, a la prontitud con que se olvida todo. O sea, acuérdate que hoy tú eres el Dios del mundo, todo el mundo te aplaude y te aclama, que lo vemos siempre en la televisión, gente que tiene una fama de 5 minutos, le dura 3 días y después se olvidan y nunca más. O un músico pega una canción que se convierte en el hit y todo el mundo lo escucha durante 2 meses, no para, y después nunca más sabemos de él. Entonces dice, dirige tu mirada a la prontitud con que se olvida todo y al abismo del tiempo infinito por ambos lados. Es decir, antes que nacieras no existías, o sea, nadie sabía de ti. Después de que te mueras tampoco nadie va a saber de ti. Entonces, a la vaciedad del eco, a la versatilidad e irreflexión de los que dan la impresión de elogiarte, ¿no? A la vaciedad del eco. Fíjate ese eco de qué grande que es, no hay otro como él es el mejor. Es como un eco que uno se lo cree, ¿no? Sobre todo si está en una posición como, no sé, yo en mi caso detrás de un micrófono, un músico en un escenario, un autor que escribe un libro, un docente, cualquiera en la tele, cualquiera que esté en una posición de transmitir algo a más de uno, digamos. A la versatilidad e irreflexión de los que dan la impresión de elogiarte. O sea, versatilidad, que van cambiando, que hoy te quieren y mañana no. Además, irreflexión, o sea que pueden decirte que sos el mejor como que sos el peor y no saben ni siquiera por qué, no reflexionan. O sea que no te lo tomes ni en serio, te dice. De los que dan la impresión de elogiarte. O sea que ni siquiera a veces te están elogiando verdaderamente. Parece, a veces te lo crees vos, pero en realidad no te están elogiando, están en otra cosa. A la angostura del lugar en que se circunscribe la gloria. O sea, date cuenta que para ser el especial, el mejor, es tan estrecho. No sé, tomás, un Michael Jackson, y resulta que su momento de gloria y de fama ocurre en momentos muy claves porque en el resto es criticado, es olvidado. O sea, son momentos muy pequeñitos y muy estrechos, aún en la vida entera de alguien que supuestamente vive en la gloria. Y allí, dice, una vez que llegues a ese punto tan pequeñito, ¿cuántos y qué clase de hombres te elogiarán? Es decir, ¿cuántos y qué clase? Cuando llegues ahí, ¿crees que todos van a estar de acuerdo que sos fan? No, ni siquiera ahí. Va a haber siempre alguno que te va a decir, no, yo no. Para mí lo que haces no me gusta. Te resta, pues,
tenlo presente, el refugio que se halla en este diminuto campo de ti mismo. Es decir, si te cansaste de andar peleando contra tu cuerpo que se enferma, la gente que te trata mal, los trabajos que no te gustan, la vanagloria y la fama, te queda una solución, dice el Marco Aurelio. Te dice, el refugio que se halla en este diminuto campo de ti mismo. Y por encima de todo, no te atormentes, ni te esfuerces en demasía. No intentes ahí darle para adelante a ver si me aceptan, a ver si me quieren, a ver si fulanita realmente le importo, a ver si... No, dice, antes bien, sé hombre libre. Acuérdese, autarquía. La autarquía no era ser libre de hago lo que quiero imponiéndoselo a los demás. No, la autarquía del estoico es hago lo que quiero. Y lo que quiero es exactamente lo que sucede. O sea que cualquier cosa que suceda es la que quiero. ¿Se da cuenta? Se larga a llover, es lo que quiero. Cae un meteorito y me destruye mi casa, es lo que quiero. Me apareció un cáncer, es lo que quiero. Soy libre. Y mira las cosas como varón, como hombre. Aquí hay un poco de misoginia, obviamente, o de machismo, porque la cultura era así. Como varón, como hombre, como ciudadano, como ser mortal. Y entre las máximas que tendrás a mano y hacia las que te inclinarás, figuren estas dos. Y ahora nos da dos máximas. Porque los estoicos solían tener algo parecido a lo que hoy llamamos afirmaciones positivas, que se repiten a cada rato durante el día para que podamos tener ese posicionamiento todo el tiempo vigente y activo y no funcione solamente en 3 minutos al día. Dice primera de las máximas, que las cosas no alcanzan al alma, o sea que realmente no te tocan a tu ser más íntimo, al hegemónico, al espíritu, sino que se encuentran fuera, desprovistas de temblor, y las turbaciones surgen de la única opinión interior. O sea, está diciendo lo del principio, no son las cosas las que tienen el poder de afectarte, es la opinión que tengas de esas cosas la que crea el efecto. Es decir, no sé, te robaron el coche. Que te roben el coche no es el que te causa la angustia o la preocupación. La preocupación es no quería que me robaran el coche. Ahora, ¿cómo hago para no querer que me roben el coche? Para que me dé igual que me roben el coche. Vamos a verlo en detalle luego, pero más allá de todo es tomar conciencia de que no controlo nada. Si yo estoy convencido de que controlo las cosas y que van a salir a mi modo, me va a fastidiar cuando no salgan. Pero si ya me acostumbro a que todo va a salir como quiera, entonces simplemente me pliego, me sumo a esa actitud, a esa situación y no creo un antagonismo. Y la segunda, dice Marco Aurelio, y ya terminamos, que todas esas cosas que estás viendo pronto se transformarán y no existirán. Esto es un poco como como se dice, no me acuerdo, el budismo lo plantea como anitya, impermanencia, eso. Anitya, uno de los principios del budismo, es que todo es impermanente, como diciendo, no te preocupes, la ira que tenés hoy se te va a pasar, la alegría que tenés hoy también se te va a pasar, el amor que le sentís también se te va a pasar, el odio que tenés también se te va a pasar, fulano se va a morir, no sé, la empresa esa por la que estás tan orgulloso y contento va a quebrar en algún momento, se va a fundir, la gente se va a cansar de comprar ahí, el éxito que tenés se te va a ir. Entonces, cuando empezás a ver que todo se transforma, hay un discurso del Buda que es el discurso del fuego, que dice todo está ardiendo, como que todo se quema, todo se deshace. Es decir, nada dura, nada permanece. Es la idea del suñatá. El vacío es la forma y la forma es el vacío, ¿no? Es decir, todo lo que te parece que es real, samsara, en el fondo es nirvana, es disolución. Y todo lo que es disolución también toma forma por un tiempo y luego se disuelve. O sea que es un ciclo eterno. Y piensa también, dice constantemente, de cuántas transformaciones has sido ya por casualidad testigo. Y cita, el mundo, alteración, la vida, la opinión. Es decir, date cuenta cómo cambia tu cuerpo, cómo cambian tus ideas, cómo cambian tus emociones. Lo que creías tan firmemente y defendías a muerte no lo crees más.
La locura que tenías por tu equipo de fútbol ahora ya no te importa, ahora te importa, no sé, el trabajo. Más adelante el trabajo no te va a importar porque quizás sos viejo y ya te importa, no sé, ir con los amigos a jugar al dominó. Y así, hay cosas que empiezan a mostrarse como, con su impermanencia, como poco importantes, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta que uno es adolescente, por ejemplo, y le parece que todo es crucial. Pero cuando uno ya va pasando algunos años y se va dando cuenta que lo que hoy o ayer parecía que iba a ser lo eterno, no, ya dio lugar a otra cosa, ya no es tan importante, ya no vale nada en realidad. Entonces uno empieza a relativizar las cosas y ya no se preocupa. Y se acerca mucho más entonces a la ataraxia, a la serenidad, a la autarquía, a la verdadera libertad y a la apateia, a la imperturbabilidad, a patos, sin pasión. Es decir, ya no te enfermas así de enfadarte o enfervorizarte, ¿no? Por cualquier cosa y como leche hervida. Ya no. Ya todo es, no pasa nada. No es tan importante. Aquello está bien, es igual para lo que iba a durar. Entonces uno dice, bueno, pero qué pesimismo, qué feo. Hay que entender que el estoicismo es una medicina. No quiere decir que uno se toma, 5 kilos de pastillas de ibuprofeno, por ejemplo. No, toma 1, 2, las que haga falta para curar una inflamación, por ejemplo. Y listo. Eso es una medicina. Entonces el estoicismo es una medicina para el exceso de engancharse con tonterías que crean estados anímicos preocupantes y de los cuales no podemos salir y nos hacen matarnos en guerras. Entonces la proposición estoica es vivir más situado en ese silencio interior, ¿no? Vivir más situado en el ser, en el sí mismo, en el Brahman, en el hegemonicón, el nombre que usted le quiera dar, en Dios, ¿no? En el Espíritu Santo, en Cristo, como usted quiera decirle, es lo mismo. Hasta aquí vamos a ver hoy entonces y ya la próxima iremos adentrándonos cada vez más. Le digo que es conveniente que lo vaya analizando poco a poco porque va a dar este texto muchas herramientas concretas y prácticas. Le recuerdo que me estoy basando más que nada para seguir un hilo conductor, no tanto en las digresiones y explicaciones que voy haciendo, porque esas son las que van naciendo en cada momento, pero sí en el orden que voy llevando, en un libro de Javier Alvarado llamado Historia de los métodos de meditación no dual, un libro, la verdad, genial, que trata, de distintas corrientes, tradiciones espirituales y culturas, pero que tiene un capítulo dedicado a los estoicos. Y para todo el tema de las citas y eso estoy siguiendo el orden que ahí se plantea. Vamos a escuchar por último cómo descargar nuestros programas y ya vamos a ir a la cortina de despedida hasta nuestro próximo programa. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras.
La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!